Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense para un viaje fascinante al corazón del fútbol sistémico complejo. Un enfoque revolucionario. Sí, un enfoque revolucionario para el entrenamiento de fútbol. Lo desarrolló Juan Carlos Ramírez Ayala, ¿no? Exactamente. Y lo detalla en su libro La verdad de la periodización táctica. Listos para descubrir cómo esta metodología desafía las viejas ideas. Y lleva el rendimiento en el campo a un nivel completamente nuevo. Totalmente. ¿Qué es lo que más te fascina de este enfoque? Pues, ¿cómo prioriza el desarrollo táctico por encima del acondicionamiento físico tradicional? Es un cambio de paradigma total, Ya, donde la mente se convierte en el motor principal del éxito en el fútbol. exacto. Es la inteligencia de juego. Sí. La capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo, lo que realmente marca la diferencia. Totalmente. Pero antes de sumergirnos en los detalles del fútbol sistémico complejo, Claro. creo que sería útil para nuestros oyentes tener una breve perspectiva histórica de los modelos de periodización tradicionales en el entrenamiento de fútbol. Tienes toda la razón. Empecemos por el principio. Claro. Los modelos clásicos, como el de Matveev, Ajá. que se popularizó en la década de 1950, se centraban principalmente en el desarrollo de la capacidad física. Ya veo. La resistencia, la fuerza y la velocidad eran consideradas la base del rendimiento. Sí. Y los entrenamientos se basaban en interminables series de carreras, ejercicios de fuerza, Mucho trabajo físico. mucho trabajo físico. Recuerdo esos días. Así. Parecía que la táctica era algo secundario, Sí, algo que se aprendía sobre la marcha durante los partidos. efectivamente. Ah. Y ahí radica el problema. Sí. Si bien estos modelos tradicionales lograron mejorar las capacidades físicas, no se diseñaron específicamente para las complejidades del fútbol. Eran métodos adaptados de otros deportes, Ajá. como el atletismo, Ya veo. que no reflejaban la naturaleza dinámica impredecible de un partido de fútbol. Tiene mucho sentido. El fútbol no se trata solo de correr rápido o ser fuerte. Claro. Se trata de pensar rápido, anticiparse a los movimientos del rival, Sí. tomar decisiones inteligentes en fracciones de segundo. Sí, exacto. Y además, los modelos tradicionales no abordaban el desafío de mantener el pico de rendimiento a lo largo de una temporada, Ajá. que puede durar hasta 10 meses. Los jugadores a menudo llegaban al final de la temporada agotados, con un mayor riesgo de lesiones Claro. y un rendimiento decreciente. Entonces, ¿cómo se diferencia el fútbol sistémico complejo de estos modelos? ¿Cuál es la clave de su éxito? La clave, como su nombre lo indica, reside en el enfoque sistémico. Ajá. El fútbol sistémico complejo, según Juan Carlos Ramírez Ayala, considera al fútbol como un sistema complejo, Sí. donde todos los elementos están interconectados. No se trata solo de entrenar el cuerpo, sino de entrenar la mente, la táctica y la capacidad de tomar decisiones efectivas bajo presión. Ok. Vamos a desempacar esta idea del sistema complejo. ¿Qué significa exactamente en el contexto del fútbol? Significa que ya no podemos analizar el rendimiento de un jugador o un equipo solo desde su capacidad física. Yeah. Hay que tener en cuenta la dimensión táctica, la toma de decisiones, la interacción con los compañeros y los oponentes, la gestión de las emociones. Claro. Todos estos factores influyen en el resultado final. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Sí, Todas las piezas deben encajar para crear una imagen completa y lograr el éxito. exactamente. Y el fútbol sistémico complejo, según Ramírez Ayala, propone la periodización táctica como la herramienta para lograr esa sinergia entre el cuerpo, la mente y la estrategia. En otras palabras, en lugar de entrenar para correr más, entrenamos para correr de forma más inteligente, Sí, para tomar mejores decisiones en cada momento del juego. esa es la idea. Se trata de desarrollar la inteligencia de juego, Ajá. la capacidad de leer el partido, Sí. anticiparse a las jugadas Ya. y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Y esto, a su vez, optimiza el rendimiento físico, previniendo lesiones y mejorando la resistencia a lo largo de la temporada. Me encanta este concepto. ¿Verdad? Realmente tiene mucho sentido. Sí, Pero en la práctica, claro. ¿cómo se estructura el entrenamiento en el fútbol sistémico complejo? ¿Cómo se traduce esta teoría en un plan de entrenamiento concreto? Para responder a esa pregunta, Juan Carlos Ramírez Ayala nos presenta dos estructuras principales, Ajá. el macrociclo y el microciclo. ¿Y cuáles son las diferencias entre estos ciclos? ¿Podrías explicárnoslo a nuestros oyentes? Por supuesto. El macrociclo, Sí. como su nombre lo indica, es el plan general de entrenamiento para toda la temporada. La visión global Ajá. que abarca desde el inicio hasta el final del periodo competitivo. Entiendo.
El microciclo, en cambio, se centra en la estructura semanal, en el detalle de cada semana de entrenamiento. Entonces, si lo comparamos con un viaje, el macrociclo sería como el mapa de ruta que nos guía hacia nuestro destino final, Sí, mientras que el microciclo sería el itinerario detallado de cada etapa del viaje. una excelente analogía. Y aquí viene lo interesante. La estructura de estos ciclos varía según el tipo de equipo, competitivo o de desarrollo. Ajá. Cada uno tiene objetivos y necesidades diferentes, lo que se refleja en la planificación del entrenamiento. Cuéntanos más sobre estas diferencias. ¿Cómo se aborda la planificación para cada tipo de equipo? Para los equipos competitivos, aquellos que se centran en obtener resultados inmediatos en la competición, Sí. se utilizan macrociclos lineales, Ah. con una estructura de microciclo consistente a lo largo de la temporada. Ya veo. La intensidad y el enfoque del entrenamiento se mantienen relativamente estables, buscando un rendimiento óptimo en cada partido. Es decir, que la prioridad es ganar cada partido, semana tras semana. Exacto. En cambio, para los equipos de desarrollo, la prioridad es el crecimiento a largo plazo de los jugadores, Ajá. sentando las bases para un futuro exitoso en el fútbol. Ya. En este caso, se implementan microciclos lineales dentro de estructuras más amplias, Sí. llamadas mesociclos tácticos. Entiendo. ¿Y qué son exactamente los mesociclos tácticos? ¿Qué papel juegan en la formación de los jugadores? Los mesociclos tácticos son un elemento crucial en la periodización formativa, Ajá. la metodología específica para equipos de desarrollo. Ya Se trata de ciclos de entrenamiento más largos Sí. que pueden durar varias semanas Ajá. y que se centran en la asimilación gradual de conceptos tácticos específicos. Es decir, que en lugar de buscar el resultado inmediato en cada partido, Sí, se busca construir una base sólida de conocimientos tácticos en los jugadores, preparándolos para el futuro. exactamente. La idea es que los jugadores comprendan en profundidad los diferentes aspectos del juego, Ajá. desde la defensa hasta el ataque, Sí. pasando por las transiciones y la estrategia. Ya veo. Y para lograrlo, cada mesociclo se divide en 3 fases: aproximación, afianzamiento y confirmación. Me intriga este proceso. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una de estas fases? ¿Cómo funcionan en la práctica? Con gusto. En la fase de aproximación, como su nombre lo indica, Ajá. se introducen los conceptos tácticos de forma simplificada, Ya. adaptando la complejidad al nivel de los jugadores. Claro. Es como un primer contacto con la idea, un acercamiento gradual al nuevo concepto. Sería como la primera pincelada en un lienzo en blanco, ¿verdad? ¿Sí? Se empieza con trazos suaves, definiendo las formas generales antes de entrar en los detalles. Exacto. Luego, en la fase de afianzamiento, Sí. se aumenta la complejidad, acercando el entrenamiento a situaciones de juego reales. Ajá. Los jugadores empiezan a aplicar el concepto en un contexto más desafiante, Ya. poniendo a prueba su comprensión y desarrollando su capacidad de tomar decisiones en situaciones más complejas. Se empieza a dar color al lienzo, ¿verdad? Sí, Añadiendo detalles, texturas y matices para crear una imagen más completa. precisamente. Y finalmente, en la fase de confirmación, Ah. se evalúa el aprendizaje mediante situaciones de juego que simulan la competencia. Ya veo. Es como el examen final, donde los jugadores demuestran que han comprendido y asimilado el concepto y que son capaces de aplicarlo en un contexto real. Me parece un proceso muy bien estructurado, lógico y efectivo. Sí. Realmente se nota la influencia del pensamiento sistémico en cada etapa del proceso. Y lo más importante es que permite a los jugadores desarrollar una comprensión profunda de los conceptos tácticos, Ah. preparándolos para el éxito a largo plazo. Ya. No se trata solo de memorizar jugadas o seguir instrucciones, Claro. sino de entender el porqué de cada movimiento, de desarrollar su propia inteligencia de juego. Pero volviendo a los equipos competitivos, Mm. ¿cómo se estructura su entrenamiento semanal? ¿Qué ocurre con el microciclo en este caso? Para los equipos competitivos, el ciclo semanal se denomina morfociclo táctico Ajá. y su objetivo principal es optimizar el rendimiento para el próximo partido. Ya. Cada semana se planifica con el objetivo de llegar al partido del fin de semana en las mejores condiciones posibles. Entiendo. ¿Y cómo se estructura este morfociclo táctico? ¿Cuáles son sus fases principales? El morfociclo táctico también se divide en 3 fases, pero en este caso son recuperación táctica, estimulación táctica y puesta a punto en lo táctico. Interesante. ¿Ah? ¿Podrías describir cada una de estas fases con más detalle? Claro. Me imagino que nuestros oyentes están ansiosos por saber cómo se traduce esto en un plan de entrenamiento semanal. Por supuesto.
La recuperación táctica, como su nombre lo indica, Sí. centra en la recuperación física y mental del equipo después del partido anterior. Ya veo. Después de un partido intenso, el cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Claro. Y la mente también necesita un descanso para procesar la información y liberar la tensión. Es lógico. Forzar al cuerpo y la mente después de un partido solo conduciría al agotamiento Sí, y al aumento del riesgo de lesiones. exactamente. Por eso, en esta fase, el entrenamiento se centra en conceptos tácticos generales. Ajá. Con baja intensidad y poca toma de decisiones, Ya. se busca que los jugadores se muevan, activen sus músculos y liberen la tensión, pero sin sobrecargar sus sistemas. Sería como descanso activo, ¿verdad? Mantener el cuerpo en movimiento sin exigirle un esfuerzo máximo. Sí, podríamos decirlo así. Luego, en la fase de estimulación táctica, Ajá. la intensidad del entrenamiento aumenta gradualmente. Ya veo. Se empieza a preparar al equipo para el próximo partido, ¿Y? introduciendo conceptos tácticos más específicos, Claro. trabajando la estrategia para el próximo rival Claro. y aumentando la complejidad de los ejercicios. Te va subiendo la temperatura del horno, ¿verdad? Sí, Preparando al equipo para el calor de la competición. exactamente. Se busca activar al equipo tanto física como mentalmente, preparándolo para la intensidad del próximo partido. Ya. Y por último, en la fase de puesta a punto en lo táctico, Sí. se realizan los últimos ajustes antes del partido. Ajá. Esta fase se lleva a cabo en los días previos al partido Ya. y se enfoca en refinar la táctica, practicar jugadas a balón parado Claro. y optimizar el rendimiento para el día del partido. Sería como el último ensayo antes de la gran función. Exactamente. En esta fase, la intensidad del entrenamiento se reduce, Claro. pero la concentración y la precisión son fundamentales. Se trata de afinar los detalles, de asegurarse de que todos los jugadores están en sintonía Sí. y listos para dar lo mejor de sí mismos en el partido. Hasta ahora todo me parece muy lógico y bien fundamentado. Sí. Realmente se nota el rigor y la profundidad del trabajo de Juan Carlos Ramírez Ayala. Sí. Pero tengo curiosidad por saber cómo se mide la carga de entrenamiento en este sistema. Claro. ¿Cómo se asegura de que los jugadores no se sobrecarguen, tanto física como mentalmente? Ahí es donde entra el concepto de carga compleja, Ajá. un elemento clave del fútbol sistémico complejo, que nos permite medir y controlar la exigencia de entrenamiento de una forma mucho más precisa y completa que los métodos tradicionales. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya. Estoy seguro de que nuestros oyentes están ansiosos por conocer los secretos de la carga compleja. Sí. Pero, antes de adentrarnos en este tema fascinante, Creo que es un buen momento para tomar un breve descanso Vale. y volver en la próxima parte de nuestro Deep Dive Sí. para explorar en profundidad este concepto clave del fútbol sistémico complejo. Perfecto. Retomamos nuestra inmersión en el fascinante mundo del fútbol sistémico complejo. Sí. Habíamos dejado la conversación Ajá. en un punto crucial, la carga compleja. Exacto. ¿Usted es listo para desentrañar los misterios de este concepto clave? Absolutamente. La carga compleja ha despertado mi curiosidad desde que empezamos a hablar de ella. Sí. Siento que estamos a punto de descubrir un tesoro escondido en el mundo del entrenamiento de fútbol. Tienes toda la razón. Villa, La carga compleja es una de las joyas del fútbol sistémico complejo. cuéntame más. Una herramienta que nos permite comprender y optimizar el entrenamiento de una forma que antes era impensable. Entonces, sin más preámbulos, vamos a desenterrar ese tesoro. Vale. ¿Qué es exactamente la carga compleja? Claro. ¿Y cómo se aplica en el entrenamiento de fútbol? La carga compleja, como mencionamos anteriormente, se refiere al esfuerzo cognitivo Ajá. que implica el entrenamiento. Sí. Y la competencia ¿Ya ve? no se trata solo del esfuerzo físico, Ya. del cansancio muscular o de la cantidad de kilómetros que corre un jugador, Ajá. sino también del esfuerzo mental que implica tomar decisiones, procesar información y adaptarse a las situaciones cambiantes del juego. Es decir, que el cerebro también se entrena en el fútbol. Exactamente. El fútbol es un deporte de alta intensidad cognitiva. Ya. Los jugadores tienen que estar constantemente pensando, analizando, decidiendo Sí. y ejecutando acciones en un entorno dinámico y cambiante. Claro. Y este esfuerzo mental tiene un impacto directo en su rendimiento, tanto físico como técnico. Tiene mucho sentido. Yeah. Un jugador agotado mentalmente no podrá rendir al máximo de sus capacidades, Claro, incluso si está en perfectas condiciones físicas. precisamente. Yeah. Y para medir y controlar esta carga mental, Ujú. Juan Carlos Ramírez Ayala nos propone una serie de parámetros.
que nos permiten cuantificar la complejidad del entrenamiento y la competencia. Esos parámetros son los que me tienen intrigado. Recuerdo que mencionaste algunos de ellos anteriormente, como la referencia compleja del tiempo, RCT, o la magnitud compleja del espacio, MCE. Exacto. Podríamos repasarlos uno por uno para comprender mejor cómo funcionan. Por supuesto. Empecemos por la referencia compleja del tiempo, ST. Vale. Este parámetro se refiere a la duración del entrenamiento o partido, Ajá. dividida en intervalos de 5 minutos. Es decir, que un entrenamiento de 90 minutos tendría 18 intervalos de ST. Exactamente. Llevo. La RCT nos permite cuantificar el tiempo de exposición a la carga cognitiva, Sí. lo cual es un factor importante a tener en cuenta. Cuanto más tiempo esté expuesto un jugador a la toma de decisiones y al procesamiento de información, Claro. mayor será la carga mental, ¿verdad? Así es. Entiendo. Luego tenemos la magnitud compleja número de jugadores, MC#Ushiska, Ajá. que se refiere al número de jugadores que participan en un ejercicio. Este parámetro me parece intuitivo. Sí, Cuanto mayor sea el número de jugadores, claro. mayor será la interacción, la imprevisibilidad y la necesidad de tomar decisiones rápidas. Exactamente. La MC#Yo refleja la densidad del juego, Ah. la cantidad de estímulos que un jugador tiene que procesar en cada momento. Y esto, a su vez, influye en la carga cognitiva. Sin duda. Ya veo. Otro parámetro fundamental es la magnitud compleja del espacio, MCE, Ajá. que se refiere al tamaño del área de juego. Este también me parece fácil de comprender. Sí, Un campo de juego completo ofrece más posibilidades de movimiento, más espacio para la creatividad, claro. pero también exige una mayor capacidad de orientación y toma de decisiones espaciales. Precisamente. Ya. La MCE influye en las demandas físicas y tácticas del juego, Sí. lo que a su vez tiene un impacto en la carga mental. Cuanto mayor sea el espacio, mayor será la necesidad de procesar información espacial y tomar decisiones estratégicas. Exactamente. Entiendo. Y no podemos olvidarnos de la magnitud compleja de las tareas cognitivas, STC, Ajá. un parámetro clave Sí. que se refiere a la cantidad de tareas cognitivas que los jugadores deben realizar durante un ejercicio. Este me parece un poco más complejo. ¿Verdad? ¿Podrías darnos un ejemplo para comprender mejor cómo se aplica? Claro que sí. A ver. Imaginemos un ejercicio en el que los jugadores tienen que defender, atacar, Sí. realizar transiciones defensa-ataque Ya. y ejecutar jugadas a balón parado. Entiendo. Este ejercicio tendría una MCTC alta, Sí. ya que los jugadores tienen que procesar mucha información, Claro. tomar decisiones complejas Ajá. y ejecutar acciones diversas. En cambio, un ejercicio centrado únicamente en la posesión del balón tendría una NCTC más baja, Sí, ya que la exigencia cognitiva es menor. exactamente. Ya veo. La MCTC nos permite cuantificar la complejidad de las tareas que los jugadores deben realizar, lo cual es un factor clave para determinar la carga mental. Y esto nos lleva a otro parámetro que mencionaste anteriormente, la magnitud compleja de las porterías, MCP. La MCP se refiere al tipo y número de porterías utilizadas en un ejercicio. Ya. Puede parecer un detalle menor, Sí. pero en realidad tiene un impacto significativo en la carga cognitiva. ¿En qué sentido? Las porterías son el objetivo del juego, el punto focal de la atención de los jugadores. Claro. La presencia de porterías, su tamaño y su ubicación influyen en la toma de decisiones, la orientación espacial y la ejecución de las acciones. Por ejemplo, un ejercicio con porterías reglamentarias tendría una MCP mayor Sí, que un ejercicio con mini porterías o sin porterías. exacto. Ya veo. Las porterías reglamentarias generan una mayor presión, Ajá. una mayor necesidad de precisión y Sí. una mayor exigencia cognitiva. Y por último tenemos la densidad de la carga, DCC. Sí. Un parámetro que me parece fundamental para comprender la dinámica del entrenamiento. La DCC se refiere a la relación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de recuperación, Ajá. simulando la intensidad del juego real. Ya. En un partido de fútbol los jugadores no están constantemente en movimiento, Claro. sino que alternan momentos de alta intensidad, con momentos de pausa y recuperación. Un partido de fútbol, con sus 45 minutos de juego y 15 de descanso, tendría una DC de 6.1. Exacto. Entiendo. Y durante el entrenamiento se busca ajustar la DCC para que se asemeje a la del partido, optimizando así la recuperación de los jugadores y previniendo la sobrecarga. Me ha quedado claro que la carga compleja es un concepto fundamental en el fútbol sistémico complejo Sí. y que estos 6 parámetros nos permiten medir y controlar la exigencia del entrenamiento de una forma mucho más
precisa y completa que los métodos tradicionales. Así es. Realmente me ha quedado claro el poder de la carga compleja como herramienta para planificar, Sí, controlar y optimizar el entrenamiento de fútbol. la carga compleja es una herramienta poderosa que nos permite comprender mejor la dinámica del entrenamiento, Ajá, adaptarlo a las necesidades de los jugadores claro. y optimizar su rendimiento. Pero ¿cómo se traducen estos parámetros en un plan de entrenamiento concreto? Claro. ¿Podríamos ver un ejemplo práctico de cómo se aplica la carga compleja en una sesión de entrenamiento? Por supuesto. ¿Sí? Imaginemos que queremos planificar una sesión de entrenamiento un martes Sí. dentro de un mesociclo táctico de transición defensiva Ajá. en la fase de afianzamiento. Perfecto. Sí. Estamos hablando de un equipo formativo, ¿verdad? Un equipo que está en proceso de aprendizaje y desarrollo. Exacto. ¿Vale? La sesión podría comenzar con una introducción al medio Ajá. en un espacio reducido con 4 jugadores Sí. durante 8 minutos. Ya veo. En este caso tendríamos una RCT de 0.5, Ajá. una MCSHOA de 0.5, Sí. una MCT de 0.5, Ya. una MCTC de 4 Ajá. y una MCP de 1.0, Entiendo. ya que podríamos utilizar mini porterías. Se empieza con un ejercicio de baja intensidad. Con pocos jugadores y en un espacio reducido Exacto. para introducir el concepto de transición defensiva de forma gradual. Precisamente. Ok. Luego podríamos pasar a un ejercicio sectorial Ajá. con 9 jugadores en un espacio de 60 por 40 metros ¿Y? durante 24 minutos. En este caso, la intensidad aumenta, Sí. al igual que el número de jugadores y el espacio de juego. Exactamente. Ya veo. Tendríamos una RCT de 1.0, Ajá. una MC Check de 1.5, Sí. una MC de 1.5, una Ah. FCTC de 6 Va. y una MCP de 1.5, ¿Entiendes? utilizando nuevamente mini portería. Se empieza a poner a prueba la comprensión del concepto en un contexto más desafiante. Así es. Después podríamos realizar un ejercicio intersectorial, Ajá. con 16 jugadores en un espacio de 78 por 54 metros Sí. durante 24 minutos. La complejidad sigue aumentando, Sí. acercándonos cada vez más a una situación de juego real. Correcto. Ya. En este caso tendríamos una ST de 2.0, Ajá. una MCHK de 2.0, Sí. una MCC de 2.0, Ya. una MCTC de 6. Y una MCP de 2.5. Entiendo. Utilizando porterías reglamentarias. Ya estamos utilizando porterías reglamentarias, Sí, lo que aumenta la presión y la exigencia cognitiva. exactamente. Ya veo. Y finalmente, podríamos terminar con un ejercicio de equipo, Ajá. con 22 jugadores en un campo completo Sí. durante 21 minutos. El ejercicio final, Sí. simulando un partido real con todos los jugadores y en un espacio completo. Así es. Ya. En este caso tendríamos una ST de 2.5, Ajá. una MC Share de 2.5, Sí. una MCD de 2.5, Ya. una MCTC de 4 Ajá. y una MCP de 2.5. Utilizando porterías reglamentarias. Impresionante. Sí. Hemos pasado de un ejercicio simple a un ejercicio complejo, Exacto. aumentando gradualmente la intensidad, la complejidad y la exigencia cognitiva. Y lo más importante es que hemos cuantificado la carga de cada ejercicio, Ajá. utilizando los parámetros de la carga compleja, Sí. sumando todos los valores de los parámetros. ¿Ahora? Obtendríamos una magnitud de la carga compleja. De 24.5 unidades complejas. Ya veo. Para esta sesión de entrenamiento. Es increíble cómo podemos cuantificar la complejidad del entrenamiento con tanta precisión. Realmente me ha quedado claro el poder de la carga compleja como herramienta para planificar, controlar y optimizar el entrenamiento de fútbol. Y esto es solo la punta del iceberg, en serio. La carga compleja tiene un potencial enorme para revolucionar la forma en que entrenamos a los jugadores de fútbol. Sí. Permitiéndonos personalizar el entrenamiento, prevenir lesiones, optimizar el rendimiento y desarrollar al máximo el potencial de cada jugador. Estoy seguro de que nuestros oyentes están tan fascinados como yo con este concepto. Sí. Pero antes de continuar explorando las profundidades del fútbol sistémico complejo, Claro. creo que es un buen momento para tomar un breve descanso. Vale. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, Sí. profundizaremos en la planificación de una pretemporada utilizando esta metodología innovadora. No te lo pierdas. De vuelta a la inmersión más profunda del fútbol. Hemos explorado los fundamentos del fútbol sistémico complejo, Sí. desentrañado, la carga compleja y sus parámetros. Ajá. Ahora, pongamos en práctica este conocimiento. Vale. ¿Listos para sumergirnos en la planificación de una pretemporada con esta metodología revolucionaria? Absolutamente. Aplicar la teoría a la práctica es la mejor manera de consolidar el aprendizaje. Totalmente.
Y la pretemporada, ese periodo crucial donde se sientan las bases para el éxito de la temporada. Sí, Es el escenario perfecto para ver la magia del fútbol sistémico complejo en acción. exacto. Imagino que la pretemporada, según Juan Carlos Ramírez Ayala, Claro. no se trata solo de correr hasta el agotamiento No, y hacer ejercicios repetitivos. para nada. Debe haber una lógica más profunda, Sí, una estrategia más inteligente detrás de cada sesión de entrenamiento. tienes toda la razón. La pretemporada en el fútbol sistémico complejo se planifica con la misma meticulosidad y precisión que un cirujano planea una operación. Cada detalle cuenta. Ajá. Cada ejercicio tiene un propósito. ¿Sí? Cada sesión de entrenamiento se diseña para optimizar el rendimiento del equipo y de cada jugador. Me intriga conocer esa planificación quirúrgica. ¿Podrías guiarnos a través de un ejemplo concreto de una pretemporada planificada con el fútbol sistémico complejo? Con gusto. Juan Carlos Ramírez Ayala, en su libro, nos ofrece un ejemplo detallado de una pretemporada de 5 semanas para un equipo competitivo. Perfecto. Me encanta la idea de diseccionar un plan real. Siento que estamos a punto de entrar en el quirófano de fútbol. Empecemos por la estructura general. Vale. La pretemporada se divide en 5 morfociclos tácticos, uno por cada semana. 5 semanas, 5 morfociclos tácticos. Recordamos que el morfociclo táctico es el ciclo semanal de entrenamiento, Sí, la unidad básica de planificación en el fútbol sistémico complejo. correcto. Cada semana se compone de 6 días de trabajo. Con descanso los domingos. Un ritmo intenso, Bastante. pero necesario para preparar al equipo, para la exigencia de la competición. Exacto. Y además del entrenamiento diario, la pretemporada incluye una serie de partidos amistosos que son una parte fundamental del proceso de preparación. Los partidos amistosos no son solo para probar jugadores o para divertirse un rato, No. son una extensión del entrenamiento, Sí. una oportunidad para poner en práctica los conceptos aprendidos en un contexto real de competición. Precisamente. Y en el fútbol sistémico complejo, la selección de los rivales para los partidos amistosos se hace con una estrategia clara. ¿Qué criterios se utilizan para elegir a los rivales? Ramírez Ayala propone clasificar a los rivales en 3 tipos. Ajá. Los rivales de tipo 3 son equipos de la misma categoría, Sí, pero con menor nivel, ya veo. o incluso de una categoría inferior. Sí, entiendo. Los de tipo segundo son equipos de nivel similar, Ajá. con los que se puede competir por el título. Y los de tipo AE son equipos de una división superior o de una liga más competitiva. Entiendo. Se busca una progresión en el nivel de los rivales Ya. a medida que avanza la pretemporada. Sí. Se empieza con rivales más accesibles Claro. para ir aumentando gradualmente la exigencia, Exacto. preparando al equipo para el nivel de competición que enfrentará durante la temporada. Exacto. Y la duración de los partidos amistosos también aumenta gradualmente, comenzando con 60 minutos y llegando hasta 90 minutos en el último partido. Ya veo. De esta manera, se simula la duración de un partido real Claro. y se prepara al equipo para la exigencia física y mental de la competición. Todo está pensado al detalle. Sí. Me fascina la precisión y la lógica que hay detrás de cada decisión en la planificación de la pretemporada. Y aún no hemos terminado. No. Además de la selección de los rivales y la duración de los partidos. Sí. La planificación de la pretemporada incluye la definición de la densidad de jugadores en cada ejercicio, Ajá. el rango del espacio de entrenamiento. Y los conceptos tácticos a trabajar en cada sesión. Es como un rompecabezas tridimensional. Cada pieza encaja perfectamente en su lugar para crear una imagen completa del entrenamiento. Exactamente. Ya veo. En el primer morfociclo táctico, por ejemplo, se trabaja con una densidad de jugadores que va del 11 contra 11 Sí. hasta el 7 contra 7, Ya. en espacios que van desde los 30 por 47 metros hasta un campo completo. Entiendo. Se empieza con ejercicios más globales Sí. que involucran a todo el equipo Ya. y luego se va reduciendo la densidad y el espacio para trabajar aspectos más específicos. Entiendo. Se empieza, por lo general, sentando las bases del juego colectivo, Sí. para luego ir profundizando en los detalles, en los movimientos individuales Ya. y en la sincronización entre los jugadores. Exacto. En cuanto a los conceptos tácticos, Ajá. en el primer morfociclo se trabaja con los principios fundamentales del juego. La amplitud, la profundidad, Sí. el equipo corto y el equipo estrecho. Se busca que los jugadores comprendan la esencia del juego, los fundamentos sobre los que se construirá el modelo de juego del equipo. Se trata de construir una base sólida, un lenguaje común que todos los jugadores comprendan y compartan. Precisamente. Y a partir del segundo morfociclo,
Ajá. se van introduciendo conceptos tácticos derivados, Bien. como la progresión, la marcación, el contraataque y la táctica fija. Entiendo. La complejidad del entrenamiento aumenta gradualmente, Claro. al igual que la exigencia cognitiva para los jugadores. Se va construyendo el edificio, piso por piso, Sí. hasta llegar al tejado, donde se encuentra la estrategia más refinada, Exacto. los detalles que marcan la diferencia en la competición. Una excelente analogía. Sí. Y para que no quede ningún cabo suelto, Ajá. cada día de la semana se planifica al detalle, Ya veo. definiendo la etapa del morfociclo, Sí. los contenidos a entrenar, Ajá. la densidad del entrenamiento, el tipo de contracción muscular Claro. y el rango de la carga de entrenamiento. Es decir, que no se deja nada al azar. No. Cada variable se controla, se mide y se ajusta para optimizar el rendimiento del equipo y de cada jugador. Exactamente. Estoy. Por ejemplo, en el primer morfociclo táctico, el martes se trabaja la recuperación táctica, con ejercicios de baja intensidad y poca toma de decisiones, Ya veo. utilizando una densidad de 4 contra 1, Ajá. con contracciones musculares concéntricas Sí. y una magnitud de carga entre 19 y 25 unidades complejas. Entiendo. Se busca una recuperación activa después del partido del fin de semana, Sí, sin sobrecargar a los jugadores. correcto. Ya. El miércoles se pasa a la estimulación táctica, Ah. con ejercicios de mayor intensidad y complejidad, Sí. utilizando una densidad de 2 contra 1, con Claro. contracciones musculares excéntricas Ya. y una magnitud de carga entre 13 y 19 unidades complejas. Se empieza a subir la intensidad, Sí, pero controlando la carga para evitar lesiones. exacto. El jueves Sí. se trabaja la estimulación táctica Ah. con una densidad de 5 contra 1. Ya veo. Con contracciones musculares mixtas Sí. y una magnitud de carga entre 24 y 30 unidades complejas. Se sigue aumentando la intensidad, pero se varía el tipo de contracción muscular para trabajar diferentes grupos musculares y evitar la sobrecarga. Precisamente, el viernes se busca optimizar la velocidad Ajá. con ejercicios de alta intensidad y corta duración, Ya. utilizando una densidad de 1 contra 1 Ajá. con baja contracción excéntrica y concéntrica Sí. y una magnitud de carga entre 10 y 15 unidades complejas. Se trabaja la velocidad y la explosividad, cualidades fundamentales en el fútbol moderno. Exacto. Ya. Y el sábado se realiza la puesta a punto, Ah. con ejercicios de baja intensidad y corta duración, Sí. utilizando una densidad de 1 contra 2, Ya veo. con baja contracción excéntrica y concéntrica, Sí. y una magnitud de carga entre 8 y 13 unidades complejas. Se reduce la intensidad para que los jugadores lleguen al partido del domingo en óptimas condiciones, tanto físicas como mentales, Exacto. Y esta estructura se repite en cada morfociclo táctico. Ajá. adaptando los contenidos y la intensidad a los objetivos de cada semana. Ya veo. La pretemporada se convierte en un proceso de construcción gradual, Sí. donde cada pieza encaja en su lugar Claro. para crear un equipo sólido, preparado para afrontar los desafíos de la competición. Realmente me ha impresionado la planificación de la pretemporada en el fútbol sistémico complejo. Sí, Un enfoque metódico, preciso y estratégico, totalmente. donde cada detalle cuenta y nada se deja al azar. Y lo más importante es que este enfoque permite individualizar el entrenamiento, Ajá. adaptando la carga a las necesidades de cada Pues jugador. no, todos los jugadores son iguales. ¿No? Ni tienen la misma capacidad de recuperación o el mismo ritmo de aprendizaje. Claro. El fútbol sistémico complejo tiene en cuenta estas diferencias individuales para optimizar el rendimiento de cada jugador. Exacto. La individualización del entrenamiento es clave para prevenir lesiones, Sí. maximizar el desarrollo de cada jugador Claro, y crear un equipo cohesionado y competitivo. sin duda. El fútbol sistémico complejo Sí. Con su enfoque holístico, su planificación meticulosa y su atención al detalle, ha revolucionado mi comprensión del entrenamiento de fútbol. Y esta es solo una pequeña muestra del potencial de esta metodología. En serio. El fútbol sistémico complejo es un universo de conocimiento. Ya veo que aún está por explorar. Me quedo con la sensación de haber abierto una puerta a un nuevo mundo, un mundo donde la ciencia y la estrategia se unen para crear un fútbol más inteligente, más eficiente y más apasionante. Y agradezco a Juan Carlos Ramírez Ayala por habernos guiado en este viaje fascinante. Y a ti por tu curiosidad y tu entusiasmo. Muchas gracias. El fútbol necesita mentes inquietas como la tuya, que busquen nuevas formas de entender y mejorar este deporte que tanto amamos. Espero que nuestros oyentes compartan esta misma pasión por el conocimiento Sí, y que se animen a explorar las profundidades del fútbol sistémico complejo. totalmente. Hasta la próxima inversión.